Buenas tardes a todos. Uy, ¿cómo suena esto? Muchas gracias por venir a esta sesión del seminario de la Fundación Ednor. Pues nada, bienvenidos a todos al patio de la Fundación Libertas 7. Con mucho gusto acogemos, como sabéis, 2 veces al año esta sesión del seminario. Y sin más, yo creo que mejor que escuchemos a Adela y a la ponente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El agradecimiento por estar aquí presentes, los que estáis, yo no sé si esta vez se transmite de otra manera más que presencialmente, a los que estáis presentes, a los que estáis virtualmente, muy buenas tardes y un placer que estéis aquí. El gran placer es que esté aquí nuestra amiga Mira Milosevic, que es un verdadero milagro que haya podido venir, porque va a estar poquísimo tiempo. Por eso yo no voy a decir casi nada, porque hemos venido a oírla a ella y eso es lo que nos está haciendo ilusión. Yo le agradezco profundísimamente que haya tomado el tiempo de venir acá, porque seguro que vamos a aprender un montón de cosas en este tiempo, pero quiero agradecer de paso también a la familia Noguera Borel la invitación y la acogida para estar aquí en esta casa, porque aunque son parte de Ednor verdaderamente constitutiva, pero esa acogida la agradecemos siempre y gracias a las gentes que nos están oyendo. Yo he hablado con Mira de que tengo que dar muy pocos datos de ella, porque dice con muy buen acuerdo que miréis en internet si queréis más comentarios y ya está. Pero yo lo que voy a decir, que me parece muy importante, es que ha nacido en Belgrado, lo cual tiene su interés para los temas que vamos a tratar. Es doctora de Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado, pero sobre todo es investigadora principal del Real Instituto Elcano, un instituto del que nos nutrimos en Ednor siempre que podemos, porque es un think tank con una preparación excelente de la que aprendemos muchísimo. Bueno, pues en ese lugar Mira es un auténtico crack, con lo cual hay que decirlo y reconocerlo, y todos lo sabéis porque seguro que la habéis seguido, como sea virtualmente. Yo es la primera vez que la veo físicamente, pero la he seguido porque las actuaciones son siempre impresionantes. El tema del que va a tratar no puede ser más urgente e importante, y ella misma nos ha brindado el título de El nuevo desorden mundial, que supongo que nos explicará ahora por qué le llama desorden, pero no hace falta mucha inteligencia para intuir que sabemos más o menos por dónde va. El tema es fundamental para conocer tanto las empresas como la sociedad dónde estamos. Bueno, vamos a ver dónde estamos y hacia dónde podríamos ir, y por eso estamos expectantes de que nos cuente Mira dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Y para eso ayudarán mucho los libros que ha escrito ya, porque siempre el acompañamiento de los libros es importante. Ha escrito 4 libros sobre todo, pero yo voy a nombrar 2. El último. 2. ¿Quieres todos? No, el último solo. El último solo, el último. El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial. El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial, publicado en 2024, y creo que es el más recomendable por aquello de que es el último y que es el que tendremos más cerca. Muchísimas gracias, Mira, por estar aquí. Si quieres digo algo más de ti, pero me parece que no, porque tú eres la que tiene que hablar y luego tenemos que tener un pequeño coloquio. Y adelante y muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sabía que vamos a estar al aire libre, pero tengo mucha suerte porque tengo entendido que esto solo es 2 veces al año, en mayo y en octubre, en el aire libre, y es un lugar perfecto. Siempre es muy bonito venir a Valencia, y cuando se sale del tren, primero que se respira es el mar, ¿no? Y eso no tenemos en Madrid exactamente. Muy contenta de estar aquí, y vamos a empezar por el título, porque bueno, el título puede sonar un poco pretencioso, y probablemente lo sea, pero voy a intentar a justificarme por qué he elegido este título.
En primer lugar, aclarar que el concepto de orden mundial, Henry Kissinger escribió un libro que se titula El orden mundial, y en la primera frase de este libro dice: no existe tal cosa como un orden mundial, ¿no? Pero también explica que el orden mundial es un concepto analítico, un concepto que describe la estructura y sobre todo, pues bueno, la distribución del poder en el mundo. También hay dos elementos de este concepto que facilitan el análisis de esta distribución del poder. Uno es el consenso de los países que forman un orden mundial sobre las reglas de juego, y el otro elemento es lo que llamamos el equilibrio del poder. Aunque suena un poco ambiguo, realmente se trata de que equilibrio de poder es cuando un grupo de los países no quiere permitir un poder a un país que sea un poder hegemónico. Ejemplos: guerras napoleónicas o la guerra de Hitler en Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando un país quiere dominar al resto, pues se crean unas alianzas y equilibran el poder de este país. Más o menos así funciona este concepto analítico. De allí, ¿por qué he elegido este título? Pues está entre paréntesis desorden mundial, porque yo creo que realmente todos tenemos una sensación, primero que la geopolítica ha hecho una OPA hostil a la economía, ¿no? Que cada vez todo depende mucho más de geopolítica, y eso de hecho nos marca nuestro día a día, ¿no? La segunda razón es porque miremos por donde miremos, creo que nos encontramos lo que dijo Adela, dónde estamos y a dónde vamos. Lo que en este momento me acordé inmediatamente de los vascos, ¿no? Porque la tercera pregunta es: ¿y qué hay para cenar? Pues no voy a hablar de qué hay para cenar, pero por lo menos dónde estamos y dónde vamos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de tres grandes reconfiguraciones, tres grandes transformaciones: la geopolítica, la reconfiguración económica y la política, ¿no? Estas tres reconfiguraciones se nutren mutuamente, dependen una de otra, y sobre todo para afirmar eso tengo un marco que es el marco de orden liberal internacional, tal como lo hemos conocido en los últimos 80 años, un orden creado después de la Segunda Guerra Mundial, universalizado después del final de la Guerra Fría, y eso que cuando todos estábamos eufóricos cuando se afirmaba eso de fin de la historia, ¿no? Que el modelo de la democracia liberal, supuestamente decía Fukuyama, que se ha demostrado que era superior a todas las demás, ¿no? Por eso las democracias occidentales habían ganado la Guerra Fría. Luego se demostró que no era exactamente eso, y ya en 1992 fue el ensayo de Fukuyama que afirmaba ello. En 1993 Giovanni Sartori, el politicólogo italiano, dijo: bueno, sí, democracia liberal se ha demostrado como la mejor legitimización del poder, de la selección, ¿no? de un sistema político, pero eso no quiere decir que no hay otras alternativas políticas, y de hecho Giovanni Sartori predijo el auge de populismo y de autoritarismos. Entonces, esta conferencia, que tenemos 40 minutos, de los que ya hemos gastado 10, por lo que yo elijo hablar unos 35, voy a estructurarla en 4 partes, ¿no? La primera es esta reconfiguración geopolítica, la segunda es económica, la tercera es la política, y luego haré algo en modo de conclusión, y luego, por supuesto, estaré encantada para responder a cualquier pregunta. ¿En qué consiste esta reconfiguración geopolítica? Pues bueno, geopolítica, yo creo que allí
tenemos una percepción de que todos los países son un poco potencias revisionistas, incluidos los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto, no? Primero, una potencia revisionista, un país revisionista es un país que no está contento con el lugar que ocupa en un orden internacional, en un orden mundial. Cree que le corresponde un lugar mucho mejor de lo que ocupa y por lo tanto intenta cambiar el orden o por lo menos ganar el lugar que cree que le pertenece. Hoy en día claramente tenemos la potencia revisionista Rusia, es la más visible, Rusia es un país que no, sobre todo desde la llegada de Vladimir Putin al poder, que no está contenta con el lugar que ocupa en el mundo, pero sobre todo, cuando digo eso me refiero que durante la Guerra Fría y debido al decisivo apoyo de la Unión Soviética a la victoria de los aliados, Rusia era la clave, el equilibrio del poder de la seguridad y defensa en Europa, junto con los Estados Unidos. Era una de las dos superpotencias. Después del colapso del comunismo y después del final de la Guerra Fría, Rusia está en la periferia de Europa en todos los sentidos y sobre todo está en periferia en cuestiones de seguridad y defensa. Y Rusia tradicionalmente, una de las premisas de su seguridad y defensa es siempre crear un buffer zone, una zona neutral entre un enemigo, adversario potencial y Rusia. Necesita este espacio militarmente neutral. Durante la Guerra Fría, estos eran países del Pacto de Varsovia y ahora el Kremlin con Vladimir Putin ve como única posibilidad crear esta zona militar entre Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, ¿no? Y al ver de no poder influir en Ucrania, que renuncie su ambición de entrar en la OTAN y en la Unión Europea, pues Rusia decidió invadir a Ucrania, ¿no? ¿En qué punto estamos de la guerra de Ucrania? Pues la última noticia es que hasta Donald Trump ha dicho que iría a Estambul a reunirse juntos con Zelensky y Vladimir Putin. Es una guerra que decidirá el modelo y el marco de seguridad y defensa europeas, pero en cualquier caso la guerra en Ucrania tenemos que ser sinceros también. Al comienzo de la guerra los líderes políticos europeos y americanos afirmaron que Ucrania va a ganar la guerra, que la economía rusa va a colapsar y que va a haber un cambio de régimen por un golpe de palacio contra Vladimir Putin. Ninguna de estas tres cosas se ha cumplido y ninguno de los dos países ha cumplido sus ambiciones políticas, ¿no? Por los que han entrado en la guerra. Rusia no ha conseguido cambiar el gobierno en Ucrania y sobre todo no ha conseguido conquistar a Ucrania. Ucrania no ha sido capaz de defender todo su territorio, perdió alrededor de 20%, pero sí ha defendido su soberanía y su independencia con la ayuda de los aliados. Luego podemos hablar más de esta guerra, hay tres niveles de conflicto, el político, el estratégico, el táctico, se puede hablar una conferencia solo de ella. Otro país revisionista claramente es Irán. Irán es un imperio postmoderno, eso quiere decir que no intenta anexionar territorios a su Estado, pero sí financiar a una red de los proxies para cumplir sus objetivos políticos, básicamente, ¿no? Y sus objetivos políticos primero se refieren a Israel, que ve como símbolo de los Estados Unidos en Oriente Medio, y por supuesto tener una ventaja en su rivalidad como país de mayoría chií contra los países de la mayoría suní, del Islam suní en la región. Irán financia
Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, hutíes en Yemen y diferentes milicias radicales en Irak y en Siria. Claramente Irán no pretende cambiar su estatus en el nivel de orden mundial, pero sí quiere cambiar el equilibrio del poder del orden regional. Otro país revisionista claramente es China, y China, China está allí en el sentido de que tiene una gran rivalidad convencional con los Estados Unidos en el mar del sur de China respecto a Taiwán y respecto a diferentes vecinos en este mar del sur de China, pero sobre todo en rivalidad convencional entre los Estados Unidos y China, aunque se habla mucho de Taiwán. Desde mi punto de vista, mucho más importante es el estrecho de Malaca, realmente del que no se habla tanto, pero es el estrecho por donde pasa 80% de las exportaciones de China, por lo que China quiere obviamente controlarlo y no dejarlo. Ahora mismo lo controlan aliados y los Estados Unidos. Entonces, en esta nueva reconfiguración geopolítica vemos que estos países son revisionistas. Rusia es el más brutal, más visible. China usa instrumentos de geoeconomía mucho. Irán usa a sus proxies. Pero lo paradójico de nuestra situación es que el país que ha construido este orden liberal internacional, el creado después de la Segunda Guerra Mundial, el que ha creado, ha sostenido y ha liderado, es los Estados Unidos, pues tiene ahora un presidente que muchas veces uno dice, pero esto dice el presidente de los Estados Unidos o Vladimir Putin, ¿no? Que quiere Groenlandia, que quiere Canal de Panamá, que los Estados Unidos se han convertido en una potencia revisionista, ¿no? Y esta es este es el desorden mundial. Si hay que elegir una cosa, es que el país que lo ha creado lo está socavando directamente, tanto en economía como en la política, como en geopolítica, ¿no? Entonces estamos a nivel geopolítico, estamos entrando en una era de rivalidad entre las grandes potencias al estilo del siglo XIX. Yo lo llamo el gran juego 2.0. Como sabemos, gran juego fue la rivalidad entre Imperio Ruso, zarista y Reino Unido respecto a Afganistán e India. Ahora tenemos muchos más actores y volvemos a los juegos de rivalidad de suma cero, ¿no? Y esto es muy contrario del mundo multilateral, del mundo de alianzas y de cooperación que fue impulsado por los Estados Unidos. En toda esta esta reconfiguración geopolítica, donde países no están contentos con el estatus que tienen, la tecnología, por supuesto, la cuarta revolución industrial y la tecnología son un elemento determinante, ¿no? Y aquí es buen momento para pasar a la segunda reconfiguración, que es la económica, porque tecnología se ha convertido en un instrumento geopolítico, pero también, por supuesto, domina muchísimo el mundo de las economías, ¿no? Entonces, esta rivalidad, he dicho que China tiene una rivalidad convencional con los Estados Unidos en el estrecho de Malaca y Taiwán, y tiene una rivalidad tecnológica que muchos analistas llaman la nueva Guerra Fría, ¿no? Puede sonar una frivolidad. Ahora podemos ser pedantes, intentar comparar la antigua Guerra Fría, nueva Guerra Fría, pero básicamente la nueva Guerra Fría es la rivalidad entre China y los Estados Unidos en el ámbito tecnológico, en tecnologías de 5G, en inteligencia artificial, en la producción de los microchips y luego, por supuesto, en el uso, digamos, de la computación cuántica, ¿no? Europa ni está ni se le espera, quiero decir, está muy por debajo de los Estados Unidos, China, Japón,
Corea del Sur. Son países que más avanzan en ello, y China en muchos puntos realmente ha superado a los Estados Unidos, aunque hay diferentes maneras de medir, ¿no? Entonces, en el mundo económico, la rivalidad tecnológica marcará, por supuesto, la reconfiguración económica, y allí hay una cosa que es, bueno, no es paradoja, es lo que hay, ¿no? En los años 50 el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, dijo lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos. Hoy en día creo que nadie puede decir lo que es bueno para Google o Meta o lo que sea es bueno para los Estados Unidos. Lo que quiero decir que tecnología ha impuesto unas nuevas reglas de juego en economía y ha convertido muchísimos asuntos en asuntos de seguridad nacional, donde las empresas realmente están en la primera línea de fuego, ¿no? Las empresas privadas tienen que adaptarse, tienen que subordinarse a las reglas de los estados porque pues, bueno, muchas cuestiones representan la cuestión de seguridad nacional. Y allí es donde China también tiene una avanzadilla, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas chinas son estatales o controladas por el Estado automáticamente, ¿no? En Occidente, en los países de la democracia liberal, es más difícil de explicar a una empresa por qué tiene que subordinarse al Estado. La reconfiguración económica, por supuesto, y esto, bueno, hay que decir y reconocer que no es Donald Trump el que primero empezó las medidas proteccionistas, los dichosos aranceles, el hombre arancel, ¿no? Cuando Trump sale y dice la palabra más bonita del vocabulario es el arancel. Lo que hemos visto hasta ahora son tres cosas, ¿no? La primera es que los aranceles que Trump ha mencionado y luego se ha retractado directamente, ¿no? Y hemos visto en último fin de semana en Suiza las negociaciones entre los Estados Unidos y China, de que aranceles realmente son menos unas medidas económicas y más unos instrumentos geopolíticos, donde Trump quiere obligar a los países que negocien con los Estados Unidos para cambiar el déficit o mejorar al fin y al cabo déficit que existe, que es verdad, pero esta política de aranceles, anuncio de aranceles y luego en 90 días ya veremos y disminuyemos y cambiando continuamente esta política, realmente han creado una incertidumbre increíble, ¿no? Y lo de posponer 90 días no lo mejora, al contrario, lo profundiza, porque en 90 días nadie sabe lo que va a pasar y eso, por supuesto, ralentiza mucho las inversiones y cualquier crecimiento económico. Entonces, el último informe, el informe de abril de las instituciones de Bretton Woods, que fue el Banco Mundial y el Fondo el Fondo Monetario Mundial Internacional, el Fondo Monetario Internacional cada año en abril y en octubre publica sus informes y sus previsiones de crecimiento, pues este año en abril ha bajado el porcentaje de crecimiento, pero no se ha atrevido a criticar mucho a la administración de Donald Trump. Por lo que podemos quizás deducir que los Estados Unidos no se va a retirar de estas instituciones, pero sin duda alguna va a intentar ganar pues unos mayores beneficios, ¿no? Uno intenta racionalizar todo esto de vinculado a aranceles y es bastante difícil, ¿no? Porque parece que no hay una lógica, pero la idea de Donald Trump es ganar cuanto más beneficio para los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, ¿podemos hablar de desglobalización? Pues podemos, pero todavía realmente yo creo que la desglobalización, aunque se menciona muy frecuentemente, en mi opinión,
puede que no ocurra, o por lo menos va a ser mucho más lenta de lo que se espera debido al auge de las potencias medias, de los países de los BRICS. Potencias medias, me refiero, por ejemplo, Brasil, India, son los países que no quieren pertenecer a ningún bloque, como fue durante la Guerra Fría, sino que quieren ser transaccionales, ver en cada momento qué es lo que les conviene y no quieren elegir ni China ni los Estados Unidos. Buen ejemplo de ello es India, que está comprando, por ejemplo, petróleo y gas ruso con un descuento enorme, ¿no? Y se niega a imponer sanciones económicas a Rusia. Por lo tanto, si la reconfiguración geopolítica nos lleva hacia una mayor fragmentación del orden liberal internacional, porque hasta los Estados Unidos son un país revisionista, la reconfiguración económica nos lleva a incertidumbre, ¿no? Sí, incertidumbre económica y sobre todo incertidumbre en comercio y en crecimiento económico. La reconfiguración política, aquí tampoco hay que acusar a Donald Trump de todo. Yo creo que Donald Trump es más consecuencia que la causa de esta reconfiguración política. A eso me refiero de reconfiguración política, ante todo es la consecuencia del debilitamiento de las instituciones de los países de la democracia liberal, ¿no? Instituciones me refiero por diferentes razones, las instituciones que han ido perdiendo la credibilidad, y luego por otro lado pues tenemos el auge de los partidos y movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que con la ayuda de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pues bueno, han ido socavando realmente un poder institucional democrático. Y esto es un problema que hemos visto ya en Brexit, como opción de Brexit había ganado, y yo creo que Donald Trump es en parte la consecuencia de este populismo reinante, pero no solo de ello, ¿no? Donald Trump probablemente es el resultado pues bueno, muchos dicen que había allí una inflación que Joe Biden no llegó a controlar, pero sobre todo yo creo que la gente en los Estados Unidos votó de una manera absolutamente desesperada porque quería un cambio, y en Kamala Harris no vio este cambio, ¿no? Esta es porque yo creo que a los europeos lo más que les gustaría es votar en las elecciones estadounidenses, pero como no pueden, estamos absolutamente indignados y criticando a Donald Trump, y el Partido Republicano, pero sí allí lo que está pasando realmente es un momento de un gran cambio. Y es tan dramático porque está ocurriendo en el país que ha servido y ha sido siempre un punto de referencia para las democracias liberales. Pero esto no es todo. Si solo fuera eso, bueno, yo creo que lo podríamos sobrellevar, como diría Ortega, ¿no? Conllevar o sobrellevar, conllevar. Lo que ha marcado tanto la campaña electoral como el propio mandato, estos algo más de 100 días, es el poder de lo que muchos llaman la tecnooligarquía, ¿no? El poder de los empresarios de las grandes tecnológicas, entre ellos probablemente la cara más conocida es Elon Musk, con estos cheques enormes de $1 millón que están allí en sorteo para la gente que simplemente se registra a votar y tiene probabilidad de que le toque una lotería de $1 millón. Pero están otros, está Amazon, está Google, está
están varios propietarios de varias estas startups y todas estas grandes tecnológicas de Silicon Valley. Y este hecho, que es, y esto también se ha visto mucho, como Donald Trump había nombrado a Elon Musk que haga unos recortes, porque él había hecho, según Trump, con gran éxito, recortes en sus empresas, realmente es como que una persona que probablemente sea muy bueno en lo que él hace en su empresa, pero que no tiene ni idea de cómo funciona un aparato burocrático y estatal, y aquí reconozco que cuando usamos la palabra burocracia siempre casi pensamos en su sentido peyorativo, pero realmente la burocracia estatal en su connotación positiva es absolutamente imprescindible para el funcionamiento correcto y bueno de un Estado o de una organización multilateral, ¿no? Este hecho de que la gente completamente incompetente tiene capacidad de decidir sobre las funciones estatales es inédito, es insólito y es el que más pone en peligro el funcionamiento del aparato estatal, ¿no? Por otro lado va ideología y populismo y dogmatismo, etcétera, ¿no? Y en Europa no existen tecnológicas con tanto poder, no existen personas que pueden influir con un poder personal y privado en el futuro político de un país, ¿no? Pero en los Estados Unidos, repito, esto es dramático porque realmente los Estados Unidos son el país que ha creado, sostenido y liderado un orden liberal internacional, creado en normas, creado en lo que llamamos la democracia liberal. Entonces, estas tres grandes reconfiguraciones son lo que nos está ocurriendo ahora, lo que es un proceso muy acelerado, es un proceso que demuestra que ha muerto, que ha desaparecido o ha fallecido, no sé cómo expresar, un orden internacional y que el nuevo no ha nacido, ¿no? De allí esta sensación de caos y de desorden, y por ahora lo que vemos es cuáles son las principales consecuencias de ello. Y con esto voy a ir acabando. Esto es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Cuando he dicho de que la principal consecuencia de la reconfiguración geopolítica es la fragmentación, y aquí me refiero a la fragmentación no solo como consecuencia del intento de cambiar las fronteras, como es caso de Rusia o lo que pretende China en el mar del sur de China, o lo que está haciendo Irán en Oriente Medio, sino también fragmentación de orden. Si os acordáis, cuando Irak atacó Kuwait en 1991, la decisión y el apoyo de las Naciones Unidas a los Estados Unidos para intervenir a defender a Kuwait fue unánime, tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como de la gran mayoría de los países miembros. Esta unanimidad, este consenso se ha ido erosionando, y cuando Rusia anexionó Crimea, pues ya allí vimos que no todo el mundo condenaba esta anexión. Pero sobre todo lo que hemos visto, y allí esta fragmentación está encarnada, es cuando, después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, los Estados Unidos y bueno, los países de la Unión Europea intentaron imponer, obligar, a proponer, por lo menos, al resto de los países del mundo a imponer unas sanciones económicas a Rusia como un castigo por su invasión de Ucrania. El resultado final, y esta es la fragmentación, es
que solo 16,1% de la población mundial que produce, esto sí, 61,2% del PIB mundial ha impuesto sanciones a Rusia, ¿no? Estos son países, los Estados Unidos, Canadá, Occidente Plus, lo que se llama, ¿no? Los países que forman parte de la relación transatlántica, plus Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Esto no es ni un tercio de la población mundial. El resto del mundo, que es la parte más pobre, es lo que rechazaron la idea de imponer sanciones, porque la mayoría de estos países, que algunos lo llaman sur global, que es otro concepto muy problemático, no estoy de acuerdo con él, estos países simplemente no ven mucha diferencia entre la invasión de los Estados Unidos de Irak o Afganistán y la invasión de Rusia de Ucrania, ¿no? Aparte que dicen, esto es una guerra europea, esta no es nuestra guerra y por lo tanto nosotros tenemos problemas de deuda, problemas de pobreza, muchos más problemas que la guerra en Ucrania. Entonces, la fragmentación del orden liberal internacional en sentido físico y en sentido político lleva también a una clara crisis de multilateralismo y de las alianzas, ¿no? Y allí y de cooperación internacional, lo que era. Allí otra vez claramente vemos a lo que está haciendo los Estados Unidos de Donald Trump y sobre todo su relación con la Unión Europea, con los países europeos, esta idea de que la Unión Europea fue creada para fastidiar a los americanos, etcétera, ¿no? Unas ideas absolutamente inexactas y descabelladas. Y otro punto, claro, allí está la crisis de la Alianza Atlántica, ¿no? Pero la verdad que no se puede culpar Trump de todo ello, porque desde 1963, cuando el presidente John Kennedy dijo los europeos deberían invertir más en su seguridad y defensa, todos los presidentes de los Estados Unidos habían pedido a los europeos gastar más, invertir más en seguridad y defensa, ¿no? Y ninguno lo ha conseguido. Solo Donald Trump, con sus maneras, sus formas o falta de sus modales, ha conseguido que Europa ha empezado a espabilar, lo que se dice, ¿no? Por lo tanto, la fragmentación geopolítica lleva a la fragmentación de las instituciones multilaterales y allí hay varias consecuencias, ¿no? Pero mencionaré 2, 3. La primera es que de multilateralismo vamos a ir hacia un minilateralismo, hacia alianzas ad hoc, y eso claramente se ve por ejemplo, en la ayuda en la guerra en Ucrania, ¿no? La alianza de los voluntarios en Mar del Sur de China, pues, y en Indo-Pacífico tenemos AUKUS, tenemos Quad, son países que tienen un minilateralismo con los Estados Unidos con objetivo de contener a China, ¿no? Segunda consecuencia es una crisis seria de la relación transatlántica, pero también la conciencia de que la OTAN es el único marco viable para la seguridad y defensa europea, porque la mayoría de los países europeos son miembros de la Alianza Atlántica. Y allí yo creo que la OTAN se debe europeizar en el sentido de que los países europeos definitivamente deben invertir más en seguridad y defensa, y no hablo de porcentajes, ¿no? Se habló mucho de 2%, esto ya no es suficiente, vamos a hablar de 3,5 y algunos han dicho hasta 5, hasta 2035, ¿no? Aquí claramente vemos que la guerra en Ucrania ha destruido no solo la cooperación entre Rusia y la Unión Europea, sino sobre todo esta arquitectura de seguridad y defensa. Entonces Europa ahora se encuentra, por un lado, con un aliado que se está convirtiendo en un adversario, ¿no? Los Estados Unidos, en términos políticos, geopolíticos y económicos, y por otro lado está pues, frente a una Rusia revisionista, revanchista,
y Europa se encuentra en un momento de que tiene que crear y una nueva arquitectura de seguridad y defensa con Rusia o contra Rusia, ¿no? Y eso veremos probablemente contra Rusia. Y allí también creo que es justo decir que Rusia probablemente es el país más paradójico del mundo y sobre todo, pues bueno, Obama dijo que Rusia es una potencia regional con armas nucleares y puede ser cierto. Nuestro problema es que está en nuestra región y por lo tanto pues tenemos que ocuparnos. Y la paradoja es que Rusia, y esta sí que de verdad es una paradoja, por un lado ha sido la clave de equilibrio de poder en Europa. Sin Rusia en las guerras napoleónicas o en la Segunda Guerra Mundial los países europeos no habrían obtenido la victoria en contra de Napoleón y Hitler. Y por otro lado, Rusia siempre ha sido la mayor amenaza existencial para Europa. Es a la vez clave de equilibrio de poder y la mayor amenaza, porque durante por la Guerra Fría, por lo que vemos, lo que está ocurriendo ahora. Con esto quiero decir que no hemos encontrado una estrategia que funcione con Rusia y aparentemente la teníamos durante la Guerra Fría, pero esto fue por los Estados Unidos, ¿no? por otra superpotencia. Y en este sentido, Europa, pues bueno, desde la anexión de Crimea hemos oído mucho esto del wake-up call, de que Europa debe despertar. Últimos 10 años hablamos de que Europa debe despertar. Yo creo que Europa ha despertado, pero una cosa es despertar y otra es levantarse de la cama. Eso sabemos todos, ¿no? Si Europa no se levanta ahora de la cama, yo creo que es su último momento. Ya no puede este botón de posponer 5 minutos más y eso en la cama ya no funciona. Por lo tanto, fragmentación, multilateralismo va a sustituirse por minilateralismo, crisis de la relación transatlántica y la soledad de Europa. Por muchas razones, por la guerra, pero también por el fin del modelo europeo. Cuando digo fin del modelo europeo me refiero a energía barata, exportaciones a China y low cost en seguridad y defensa por los Estados Unidos, ¿no? Ese modelo ya no existe y ahora estamos en un momento de inventarnos otro modelo. En la reconfiguración económica tenemos incertidumbre, posible desglobalización, proceso de desglobalización, pero yo creo que los países, estas potencias medianas, van a ir amortiguando y rellenando, digamos, estos bajones, ¿no? en lo que se está produciendo, sobre todo por iniciativa de los Estados Unidos. Está la transición energética, que no la he mencionado, pero hasta ahora es una dimensión donde también vemos cómo los minerales fundamentales, estratégicos, raros, etcétera, la mayor parte de ellos está en poder de China ya, porque China tiene una visión a largo plazo y junto con la tecnología, la transición energética va a ser uno de los vectores que muestra quién está ganando el nuevo gran juego 2.0, ¿no? La reconfiguración política, bueno, Europa he dicho que no es como los Estados Unidos, no existe tecnooligarquía, pero por otro lado sabemos que Europa ha sido la cuna de peores populismos y extremismos, ¿no? Y este pasado europeo, pues bueno, debe servir de lección, pero hoy en día podemos decir que hay una fragmentación de la vida política, empezando por España, ¿no? Los gobiernos de coalición muy poco estables
y estos gobiernos pues ya parece que no son capaces de cumplir con las expectativas de su ciudadanía, ¿no? La gente que vota partidos extremistas son gente enfadada, angustiada y descontenta. Y allí yo creo que si no se toman relativamente brevemente algunas decisiones o unos cambios, realmente la cosa solo va a empeorar. Yo voy a parar aquí y tenemos tiempo para preguntas. 35 minutos otros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese excelente análisis. Y yo de vosotros, el que quiera preguntar algo, que levante ya la mano, porque luego no va a tener posibilidad, seguro. Ya empezamos. Adelante. Gracias, pues. Sí, por favor, haced intervenciones cortas para que pueda intervenir mucha gente. Sí. Bueno, en primer lugar, un placer tener a Mira Milosevic en Valencia. He tenido ocasión de escucharla en Madrid y tenerla aquí hoy, pues también es muy interesante. En el actual contexto que estamos, para nosotros los europeos, dentro de todas estas variables que ha comentado, lógicamente nos interesa mucho Rusia con el papel desestabilizador que está teniendo y desde mi punto de vista, la doble guerra que estamos sufriendo, una guerra territorial en el caso de Ucrania, pero una guerra híbrida que el resto de países estamos sufriendo también, aunque a veces no es tan perceptible y deberíamos de ser muy conscientes de ellos. En España no tenemos mucha conciencia del peligro o de la amenaza que puede suponer Rusia, lógicamente por la lejanía geográfica, pero si tenemos conciencia europea, pues estamos cooperando todos y a todos nos va a afectar. Entonces, en este actual contexto, desde su punto de vista, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Estados Unidos, que es nuestro mejor aliado, está desconectando de Europa. Lógicamente, bueno, nosotros nos podemos hacer cargo de nuestra seguridad y defensa, faltaría más, vamos a invertir, pero aún así estamos mediatizados también por Estados Unidos. Nos ponemos a la faena y decimos, bueno, pues sentémonos y entendámonos, pero Putin no parece que vaya a renunciar a su poder. Entonces, ¿cómo enfrentar un país que es el mayor del mundo, es nuestro mayor vecino, tenemos más de 2.500 kilómetros de fronteras terrestres con él, compartimos, 5.000 kilómetros en total si pensamos en Europa? ¿Cómo podemos abordar esta nueva etapa más allá de la resolución de la guerra de Ucrania, sino el resto, que es la relación de la Unión Europea y de los países europeos con Rusia? Bueno, yo por eso dije que estamos en un momento que vamos a tener que inventar una nueva arquitectura de seguridad y defensa y será con o contra Rusia, probablemente contra Rusia, ¿no? Y eso he dicho porque el periodo desde el final de la Guerra Fría hasta, pues bueno, prácticamente casi hasta la invasión de 2022, la Unión Europea se ha dedicado a lo que se llama las misiones de paz, ¿no? Y ahora de repente tenemos que volver a la contención y disuasión en el sentido más clásico de esta palabra. De estos conceptos, pero esto está con una dificultad añadida y muy dificultad que realmente si fuera una guerra fría como de antaño, pues ya nos apañaríamos, si se me permite esta expresión. El problema es que nuestra guerra, como Ana ha mencionado, es probablemente nosotros no vamos a entrar en una guerra con Rusia convencional nunca, porque Rusia es una potencia nuclear y la OTAN, y hemos decidido no hacerlo, ¿no? Pero la guerra híbrida es continua y es donde Rusia tiene enorme experiencia. Y cuando digo guerra híbrida, por un lado va a lo que son campañas de desinformación, diferentes sabotajes, etcétera, y por otro lado van los ciberataques y las campañas de bloqueo, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estonia en 2009, cuando el país estaba bloqueado durante 9 días, no pudo funcionar. Entonces, yo, la verdad, no tengo es lo que he dicho, que
yo creo que Rusia es demasiado grande para Europa y el único periodo cuando teníamos una sólida contención de Rusia fue durante la Guerra Fría, pero gracias a los Estados Unidos. Otra cosa que no he mencionado, por mucho que esto, lo que Ana ha dicho, invertimos, etcétera, etcétera, sabemos que no hay disuasión contra Rusia sin la disuasión nuclear. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Tenemos Reino Unido y Francia que tienen armamento nuclear, pero eso realmente Rusia tiene más de 6.500 cabezas nucleares y los Estados Unidos tienen 6.320, por ejemplo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero todos los países, incluida China, están muy lejos de esto. Entonces, yo creo que los europeos, la única esperanza de los europeos es que los Estados Unidos vayan desenganchándose gradualmente y dándonos tiempo de prepararnos para una seria contención y disuasión de Rusia. Yo no estoy nada de acuerdo con el análisis de que cuando cambie presidente Putin por otra persona va a cambiar política exterior de Rusia. Yo creo que no. Rusia es un país que ha fracasado convertirse en el Estado-nación. Este es su problema. Después de la desintegración de la Unión Soviética, la transición a la democracia suponía convertir un país, un imperio, en un Estado-nación, una economía del mercado centralizado a un mercado capitalista, libre mercado, un sistema unipartidista a uno pluripartidista y sobre todo, pues bueno, una potencia nuclear en un actor estratégico constructivo. Estas 4 transiciones han fracasado y la verdad que no extraña que han fracasado, es un trabajo titánico y Rusia desde luego no estaba preparada para ello. Por lo tanto, que Vladimir Putin se vaya, puede venir alguien peor que él, o alguien un poquito mejor, pero no mucho mejor. Quiero decir, Europa no puede hablar de su seguridad y defensa basándose en un hipotético cambio de régimen en Rusia. Yo creo que los Estados Unidos, por lo menos general Christopher Cavoli, el SECURE en Europa, el comandante supremo de las tropas estadounidenses en Europa, cuando era testigo ante el Congreso, él ha dicho que América no puede dejar Europa. Yo creo que los militares americanos están absolutamente a favor de quedarse en Europa, porque Europa siempre ha sido la primera línea de defensa de los Estados Unidos y esto está allí. Pero Rusia es un problema histórico y seguirá siendo un problema histórico. Y todas las ofertas de Trump van a una naive creencia de acaso puede separar Rusia de China. Lo que no he dicho, y eso también nos afecta muchísimo, siempre en el mundo había potencias revisionistas, pero muy pocas veces hubo una unión, una alineación, no alianza, al estilo de la OTAN, pero sí una alineación en su política exterior. Y aquí tenemos China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Turquía está allí dependiendo del día. Quiero decir que son regímenes autocráticos y son países que están alineando su política exterior contra el Occidente. Entonces, gradual autonomía estratégica en términos de seguridad y defensa de los Estados Unidos y la Unión. Si la Unión Europea no profundiza el problema de la Unión Europea es que ha profundizado en la unión económica, pero no en la unión de política exterior y seguridad y defensa, que es comprensible porque son temas muy delicados, pero lo cierto es que la competencia de política exterior y de seguridad y defensa no es de la Unión Europea, sino de Estados-nación. Y por lo tanto, Kaja Kallas pues realmente no tiene trabajo, aunque tiene un título de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy complejo, gracias Ana por la pregunta, pero no tengo la solución, porque Rusia podemos ir avanzando,
pero no, Rusia en breve no se va a convertir en un país cooperativo y constructivo. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. Miguel. Hola, soy Miguel. Has mencionado que efectivamente nunca podremos tener un poder de disuasión frente a Rusia sin un arsenal nuclear. Pero eso a mí se me hace muy difícil de creer que Europa pueda llegar nunca a tener un arsenal nuclear comparable al de Estados Unidos o al de Rusia. De hecho, ni siquiera creo que fuera muy conveniente para el mundo en su conjunto. Y sin embargo, es verdad que tenemos que conseguir una cierta autonomía o soberanía estratégica al margen de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se combinan ambas cosas? Es decir, ¿a qué podemos aspirar en Europa si nunca vamos a poder tener total independencia o soberanía de Estados Unidos, puesto que vamos a depender de su arsenal nuclear como disuasión frente a Rusia? Bueno, cuando apareció el concepto de autonomía estratégica, apareció con connotación de autonomía en relación con los Estados Unidos y autonomía, sobre todo en términos de seguridad y defensa. Pero luego el término empezó a significar muchas cosas. Decoupling, de-risking, luego era diversificación, luego, bueno, ahora autonomía estratégica básicamente es todo, que tiene todo pero sigue conservando esta connotación de relación de la Unión Europea en relación con los Estados Unidos. Yo creo que de lo que se habló, el gran éxito de la OTAN, de la creación de la Alianza Atlántica en 1949, fue, por supuesto, lo que era su principal objetivo, que era contención de la Unión Soviética. Pero hay otra función de la que no solemos hablar, y esta es que los Estados Unidos también han pacificado a Europa, en el sentido, si ha unido diferentes países que han estado guerreando durante siglos en la misma alianza militar, estos países han dejado de guerrear, ¿no? Y este es un enorme éxito de la Alianza Atlántica también. Por lo tanto, yo creo que Europa ahora no va a volver a guerrear y yo creo que nunca, en sentido de disuasión nuclear, nunca va a estar completamente libre de los Estados Unidos. No veo, ¿por qué la Unión Europea no ha avanzado en materia de seguridad y defensa? Pues porque un ejército europeo, ¿quién va a ser el comandante supremo? ¿Un francés va a aguantar a un español, por ejemplo? ¿O un alemán a un italiano? En fin, o un polaco. El papel de los Estados Unidos no solo es por su poder y proyección material y capacidad militar, sino también por ser un poco el valor supranacional en Europa. Pero bueno, Trump se irá de la Casa Blanca un día, aunque está pensando en tercer mandato, pero quiero decir que los americanos están cansados de pagar por Europa, pero también están conscientes, muchos de ellos, aunque quizás Donald Trump no, que realmente el mundo moderno, el poder de un país no se mide solo en números y en gasto militar, sobre todo se mide en su capacidad de sus alianzas, ¿no? Y esto claramente hemos visto con Rusia. Rusia, ¿quién apoya a Rusia? Pues los países como Rusia, ¿no? Y a Ucrania, y bueno, las alianzas son la clave y el verdadero poder de un país y de una superpotencia. Pero allí también quiero decir algo, lo que ocurrió antes de Donald Trump. Yo creo que la situación de los Estados Unidos, la gran responsabilidad lo tienen los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos se creó de este momento de fin de historia y de la única potencia hegemónica del mundo, y es cuando se creó que puede proyectar su poder a través de su fuerza militar. No abandonó exactamente alianzas, pero empezó a descuidarlas, ¿no?
La invasión de Irak, la intervención en Afganistán, el comportamiento de los Estados Unidos ha ido socavando su capacidad de alianzas. Y esto por diferentes razones, porque alianzas son costosas y los Estados Unidos han ido pagando, etcétera, etcétera, pero yo creo que allí, pues bueno, llegará un momento que se darán cuenta de nuevo que las alianzas son el verdadero tesoro, ¿no?, de una superpotencia. Yo quería preguntarte una cosa muy cortita, por aquello de que tengo el micrófono. La cuestión sería, yo había entendido más que la autonomía estratégica de Europa tendría que ser dentro de la OTAN, es decir, hacer un pilar europeo en el contexto de la OTAN, porque eso de estar cambiando de aliados de aquí para allá es verdaderamente desastroso. La OTAN sigue existiendo, Europa sigue perteneciendo y entonces lo que pasa es que Europa tiene que tomarse en serio, que tiene que tener un papel de seguridad en que ella tiene que responsabilizarse, etcétera. Y yo creo en la evolución de los países, en la evolución de la gente. Si vamos intentando que nos vayamos dando cuenta de que es ahí donde hemos de trabajar y que efectivamente hemos de hacerlo, yo creo que Europa puede hacer mucho y además ya sé que existe el sur global y que al sur global le parece que no tiene nada que ver Ucrania con lo que le ocurre, pero nosotros tenemos unos lazos muy fuertes con América Latina, con Sudamérica y unos lazos muy fuertes que se tienen que reforzar y cada vez se están reforzando más. Yo creo que también es nuestro papel de ir creando dentro de ese ámbito de la OTAN, intentando que se vayan uniendo también los países de Sudamérica a nuestras alianzas y que creemos un mundo de aliados que efectivamente vayan en favor de democracias liberales, porque ahora tenemos un enfrentamiento de democracias frente a autocracias y lo que no tenemos que hacer es copiar nosotros el modelo autocrático, después de que hemos llegado a la convicción de que lo mejor que hay es la democracia liberal. Entonces ahora creo que tenemos que ir en esa línea y ya que tenemos un contexto de una serie de países que están en ese contexto, eso es lo que tenemos que reforzar. Absolutamente de acuerdo. Bien, yo creo que yo he mencionado el orden liberal internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial como un marco, sobre todo porque supuso una época sin grandes guerras, ¿no? Había guerras menores todas guerras son complicadas, pero realmente fue presidente Woodrow Wilson que en 1917, al final de la Primera Guerra Mundial, dijo: tenemos que construir un mundo seguro para las democracias. Y esta ambición ha sido la ambición de todos los presidentes de los Estados Unidos, excepto de Donald Trump. Un mundo seguro para las democracias. Ahora, las potencias revisionistas lo que quieren es crear un mundo seguro para las autocracias. Y el sur global, mal llamado sur global, está allí y realmente el resultado de esta rivalidad, democracias liberales versus autocracias, dependerá de la influencia en sur global, en los países de sur global. Cogemos este concepto. Entonces estoy muy de acuerdo de que nuestro papel, sobre todo el papel de España, pero también de la Unión Europea, es fortalecer y sobre todo, el ministro de Exteriores de India dijo Europa se levantará más o menos de la cama, no usó esta expresión, pero dijo Europa empezará funcionar bien cuando no puede estar pensando que los problemas de Europa son problemas del mundo y problemas del mundo que no son problemas de Europa, ¿no? Es lo que acusó a la Unión Europea cuando estos le dijeron: no, ahora tenéis que apoyar nuestra decisión a las sanciones de Rusia porque esta guerra y tal. Digo, esto es un problema europeo y ustedes creen que nuestros problemas no son vuestros, ¿no? Y de la independencia en términos de seguridad y defensa, creación de un ejército europeo, es una idea muy antigua. En 1954 fue primera cuando casi se realiza, pero Francia lo vetó. Es una idea antigua que realmente yo creo
que teniendo la infraestructura de la Alianza Atlántica es una gran oportunidad para la Unión Europea, para europeos, de europeizar la OTAN, tomar más responsabilidad, invertir más en seguridad y defensa, ir tomando su propia responsabilidad y su propio destino, pero también yo creo que volverá un presidente de los Estados Unidos que volverá a valorar alianzas, ¿no? Y para Europa, pues bueno, creo que no, pero el mundo no va a ser, nunca vamos a volver al status quo previo, ¿no? ¿Más preguntas? Gracias, Mira, por la presentación y a la Fundación por darnos estos momentos. Vamos a ver, estamos hablando, y yo creo que estamos de acuerdo, en que nos avanzan militarmente, nos avanzan políticamente, nos avanzan en muchas cosas, pero hay que poner en valor algo que tenemos en la Unión Europea y que creo que los demás no lo tienen, que son los valores, el respeto a las personas, el estado del bienestar, un proyecto de sostenible energéticamente, respeto a la diversidad. Tenemos algo que ellos no tienen. Todos estos cambios geopolíticos ¿pueden representar una amenaza para la Unión Europea ante estos avances? ¿O quizás el problema lo tenemos más dentro de casa con populismos que atacamos a la Unión Europea y nos pueden restar? Yo creo que, bueno, la Unión Europea es una potencia normativa, no es potencia, y bueno, es potencia económica también, 500 millones de un mercado de 500 millones de personas, pero en cualquier caso, la Unión Europea es potencia normativa porque pues bueno, guardamos de los derechos y obligaciones y la libertad individual y bueno, regulamos, multamos, pero todo esto entra en este paquete de una potencia normativa. Ahora bien, yo creo que tenemos enemigos internos y externos y este es el problema. Las vulnerabilidades internas por la historia, como he dicho, los extremismos, todos males, bueno, todos males, pero antisemitismo, fascismo, comunismo, etcétera, han nacido en Europa, ¿no? Y yo creo que esta historia, pues debemos tener cuidado y los populismos que están coqueteando la extrema derecha con ciertos valores de este pasado es muy, muy peligrosa. Y esto, yo creo que alguien, si no tiene casa en orden, es muy difícil que sea actor en política exterior. Y de hecho vemos Donald Trump, lo que hace en política exterior es su política interior. Make America Great Again realmente es un proyecto de política interior, no de exterior, y por eso está tan torpe y tan como Schwarzenegger en película Demolition Man, ¿no? Que está destruyendo todo. Entonces está la dimensión, y estoy muy de acuerdo, yo creo que hay que empezar por la casa y las vulnerabilidades internas son peligrosas. Y luego, en términos geopolíticos, pues aparte de las guerras convencionales que tenemos en la vecindad europea y que bueno, en Oriente Medio nos mandan inmigrantes, hay una inmigración aumentada también de Ucrania, empezando por allí y pasando que la guerra en Ucrania nos va a costar, la reconstrucción de Ucrania nos va a costar, Europa va a pagar todo esto solita y a ver cómo lo llevamos. Hay aparte digo, a este nivel convencional geopolítico que se ve en las guerras, hay otra dimensión que la misma Unión Europea se está autoinfligiendo, ¿no? Que es la ampliación geopolítica, lo llama así. El fast track, el rapidísima integración y entrada de Ucrania y de Moldavia, que la misma Unión Europea llama la ampliación geopolítica, creo que es muy peligrosa, porque la ampliación geopolítica, si no conserva las normas y los criterios de entrada,
va a significar implosión de la Unión Europea, no lo va a aguantar. Y tenemos países de los Balcanes occidentales que están negociando 20 años y son países de Montenegro es 650.000 habitantes y Ucrania son 44 millones. Hablamos de, aparte del problema de recibir los fondos, de agricultura, etc. Y eso es que la Unión Europea, como no tiene realmente un mecanismo de política exterior común, siempre ha usado la ampliación de la Unión Europea como política exterior y está llevándolo al límite. Yo, que he nacido en Serbia, por supuesto quiero que los Balcanes occidentales entren a la Unión Europea, pero sin cumplir todos los requisitos y todos los países candidatos va a ser final de la Unión Europea si se produce. ¿Más preguntas? Por allá están levantando las manos. No, pero cogemos las tres, si te parece. Vale, los tres. O las que haya y muy entonces bien, economizo el tiempo. Sí, porque a las 8:30 hay que acabar, ¿no? 8:20 creo. A 8:20, pues. Que me han es que tengo que volver porque mañana tengo clases. ¿Qué más quisiera yo quedarme en este cielo, aquí bajo este cielo? Ya volverás. Muy brevemente, yo quería preguntar cómo piensa que puede incidir la evolución demográfica de los diferentes actores, en tanto potencias como conjuntos, en todo este escenario que nos ha presentado. Siguiente. De toda la argumentación que ha dado, ¿no?, ha dicho algo que creo que es a futuro y de solución. Es que se tendrán que sentar las tres potencias y hacer un nuevo orden. He entendido un poco que esa debía ser, digamos que este orden ha llegado a su máxima incompetencia, se tiene que crear un nuevo orden que acople lo que los diferentes actores que están actuando ahora tengan que hacerlo, ¿no? Parece ser, según he entendido yo, por la poquita información que nos llega por aquí, de que los tres interlocutores más importantes, China, Rusia y Estados Unidos, querían hablar, ¿no? Ha dado una sensación de que querían empezar a hablar. Pero ahí faltaría un cuarto poder. Europa ha estado siempre, pero ahora no tenemos a nadie y no pintamos, ¿no? Como usted estaba diciendo muy bien, de que ni es ni se le espera, ¿no? Me ha hecho muy fuerte. ¿Cuál sería? Hay dos preguntas. Nos interesa un orden mundial, está claro, un nuevo orden, y nosotros no tenemos un gran valor ahí. ¿Cómo primero podríamos encontrar ese valor para participar en ese nuevo orden? ¿Vale? ¿Y cómo lo podíamos hacer? Porque creo que como Europa tenemos que pensar así. Sí, muchísimas gracias por la presentación y muy rápidamente. ¿Cómo cree que terminará la guerra en Ucrania? Tipo, si se puede predecir, que sé que es muy difícil, pero quiero decir, ¿sería como Corea del Norte, Corea del Sur? Bueno, vamos por orden. Bueno, pero pero una pregunta. Vale, ok. Vale. La pregunta de demografía, yo creo que todos grandes imperios o todos grandes países o potencias han tenido una cierta superioridad en 4 categorías, ¿no? Tenían energía, recursos energéticos, que en buena parte influía en su economía, una economía competitiva. Tenían capital humano, demografía, y tenían capacidad de su propia seguridad y defensa, ¿no? En este momento Europa no cumple ninguno de los 4. Bueno, tiene competitividad económica, pero por problemas energéticos está perdiendo la capacidad de competitividad. Entonces, está claro que demografía es una dimensión muy importante. Problemas de Europa, envejecimiento de la población, que se intenta amortiguar, digamos, con la inmigración, pero la inmigración, si no es cualificada, una parte de esta inmigración encuentra su lugar y su ubicación en los países europeos, dependiendo de cada uno, pero sigue existiendo un enorme problema de inmigración
porque los modelos de integración de la inmigración, el modelo multicultural en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, han demostrado que han fracasado. Los problemas que tenemos en Francia, y de hecho la cuestión de inmigración es una de las cuestiones base del auge de populismo y de los partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, demografía es un problema como envejecimiento de población, un problema de tener capital humano con talento. Ahora con Donald Trump muchos americanos quieren venir a Europa, puede que sea nuestra oportunidad. Y luego tenemos un enorme problema de inmigración ilegal y inmigración que no es siempre suficientemente cualificada. En los Estados Unidos, por ejemplo, la inmigración cualificada tiene cierta preferencia. Por lo tanto, en Europa yo creo que seguiremos teniendo el problema demográfico y sobre todo este peligro de inmigración. En los Estados Unidos, bueno, con estas locuras de Donald Trump, la cuestión demográfica parece que va a influir mucho en posible crecimiento de inflación, porque la mano de obra está desapareciendo con estas deportaciones, ¿no? Pero los Estados Unidos es un país con una enorme población y este intento de Donald Trump de devolver la producción industrial a los Estados Unidos dependerá mucho de la capacidad de mano de obra, y esta por ahora no la veo en los Estados Unidos. Luego tenemos China. China, con su política de solo un hijo, va a tener lo que dicen en China, población china antes será vieja que rica. Porque bueno, la política de solo un hijo ahora con las proyecciones en futuro han dicho que va a faltar una mano de obra en China, y sobre todo que hay una enorme diferencia entre las ciudades desarrolladas y el campo, ¿no? Hay muchas chinas dentro de China. Por lo tanto, bueno, demografía, yo no sé si usted es sociólogo, pero es lo que dijo Auguste Comte, ¿no? Que demografía es el destino, y hay algo de ello, como geografía también es destino. Pero vivimos también en un mundo donde tecnología está sustituyendo estos dos destinos, o por lo menos los está amortiguando. Respecto a la reforma del orden mundial, que 3 grandes países quieren hablar, yo estoy de acuerdo, pero ellos no pueden hablar, no podemos tener una nueva Yalta, no podemos tener Winston Churchill, Roosevelt y Stalin, cuando divide el mundo en zonas de influencia. Y esto es lo que parece que a Trump le gusta. Trump lo que quiere es decir, a mí no me interesa Euroasia, lo dejo a Rusia. A China, pues bueno, a ver, Taiwán, pues es importante, pero yo quiero producir microchips en los Estados Unidos y no comprometerme a irme a una guerra lejana. Y yo quiero Canal de Panamá, quiero Groenlandia, quiero dominar México. Realmente es un Yalta 2. Pero órdenes mundiales o internacionales se crean después de la guerra. Es una nueva distribución del poder. Y es por lo que está luchando Rusia muy abiertamente, claramente, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea, ¿dónde está? Yo creo que uno de los mayores, si no el mayor problema de la Unión Europea es la cuestión del liderazgo. Yo creo que el problema del liderazgo en la Unión Europea es muy serio y es un poder político fragmentado, donde se necesita un consenso de la mayoría absoluta, de consenso de todos los países miembros, que es imposible conseguir. Y yo creo que la Unión Europea tiene capacidad. Lo que no tiene es la voluntad política, pero capacidad la tenemos. Entonces, ¿cómo? Pues yo creo que cambiando el liderazgo político. Y eso depende de nosotros, porque capacidad Europa tiene. Juntos, unidos, podemos hacer mucho. La cuestión es dónde está la voluntad y levantarse de la cama, ¿no? Y como la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania,
yo he dicho que ninguno de los dos actores ha cumplido sus ambiciones políticas. Por lo tanto, no se ha producido una victoria determinante y contundente y tampoco una derrota contundente y determinante. Y esto dificulta muchísimo cualquier negociación de paz, porque las guerras acaban de tres maneras: por una victoria, por un consenso y conversación política, un acuerdo político, o por el agotamiento mutuo, por una guerra de desgaste. La victoria contundente no se va a producir y la guerra de Ucrania ya está en fase de guerra de desgaste últimos 2 años realmente. Estamos en una guerra de desgaste porque hay muy pocos avances en el frente y eso, el problema es que ninguna de las partes quiere reconocer porque los dos creen que todavía pueden ganar la guerra. Este es el problema y de allí una negociación sobre un alto el fuego. Si solo es un alto el fuego, sería Minsk III, repetiríamos lo que había existido, y una conversación de paz en este momento yo no la veo como, porque lo que pide Rusia realmente es completamente un nuevo orden de seguridad y defensa y una zona de influencia. Si la consigue será gracias a Donald Trump, no gracias a la Unión Europea, pero no va a ser a largo plazo. Porque la Unión Europea y Ucrania, si tienen que aceptar esto ahora, en futuro no van a respetarlo, porque no les conviene. Por lo tanto, cualquier solución en Ucrania va a ser temporal. Se ha hablado de división entre estilo de Corea del Sur y Corea del Norte, probablemente, es una opción, pero la gran diferencia es aquí, que en Corea del Sur está 37.000 soldados americanos desde 1953 y en Ucrania Putin ya ha dicho que él no quiere tropas de los países europeos. Entonces, estos 37.000 que se necesitaría mucho más en Ucrania, ¿acaso podrían ser de Turquía, Brasil, China? Bueno, esto está por ver. Y otra opción, también se habló de Alemania Occidental, Alemania Oriental, Berlín, división, etc. Va a ser una solución similar a la solución de la Guerra Fría, pero el problema de Ucrania hoy en día es, por supuesto, conceder su territorio, pero bueno, paz por territorios es una solución que se ha practicado en muchas partes del mundo y con éxito. El problema de Ucrania son garantías de seguridad, porque si a Putin le damos el dedo meñique va a pedir la mano en breve. Y si no damos sólidas garantías de seguridad a Ucrania, Rusia va a atacar a nuevo. Pero ¿quién se va a atrever a dar sólidas garantías de seguridad ante un país potencia nuclear? Entonces, bueno, Ucrania es de estos sitios donde no hay una solución fácil. Y si Donald Trump consigue en jueves reunirse con ellos y llegar al ceasefire, al alto el fuego, deben darle premio Nobel de Paz, de verdad. No me cae nada bien este hombre, pero él odia las guerras, esto es verdad, y es de sentido común parar esta guerra. Pero también hay que comprender que Ucrania ha luchado más de 3 años y que ahora todo esto deja, porque solo para parar la guerra es muy difícil. Zelensky no va a durar ni lo que dura un bizcocho en la puerta del colegio, como se dice, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy pesimista, desgraciadamente, pero bueno, ojalá ocurra algo. A mí no me salen números, ni en sentido matemático, ni en sentido político, ni estratégico, ¿no? En caso de estas propuestas. Pero bueno, aquí paro, tengo que volver a Madrid. Un placer, de verdad, estar aquí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, para nosotros ha sido el placer. Muchísimas gracias y quedas invitada para cuando quieras venir. Estaremos encantados. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
me siento. Bueno, es que Mila tiene ya el taxi, pero dejadme un minuto nada más para deciros, bueno, primero agradeceros que yo creo que aunque hemos ido con una cierta prisa, pero ha sido muy importante el escuchar a Mira y creo que nos ha quedado aquí nada, bueno, su libreta y su pero ahora se lo daré. Y sobre todo es deciros que nuestra última sesión de este seminario será para el 18 de junio y entonces ahí que hacemos la clausura vamos a seguir con el tema porque tenemos invitado para esa sesión, es que estoy mirando exactamente el título que nos ha ofrecido Fidel Sendagorta. El que vendrá a clausurar es Fidel Sendagorta, hasta el mes de enero ha sido embajador de España en Japón, es una persona experta en temas también de geopolítica, publicó un libro muy interesante hace 2 años y pico, se titula Estrategias de poder sobre la situación China, Estados Unidos, Europa, como estaba hace 3 años y de alguna manera es premonitorio, y Fidel nos va a hablar sobre los dilemas europeos en un mundo trastocado, o sea que creo que hilan perfectamente lo que nos ha estado contando Mira con lo que nos va a contar Fidel el día 18 de junio. Como sabéis, estáis todos cordialmente invitados, 18 de junio a las 7 de la tarde en el Jardín Botánico y además para los que deseéis, como es la clausura, luego cuando acaba la conferencia, pues en el Jardín Botánico nos tomamos un pequeño pisco labis y podemos departir entre nosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a Mira. Que Agnès, que no se deje su libreta. Bueno, pues muchísimas gracias y sabéis que ahora tenemos también nosotros para tomarnos un vinito y poder respirar. O sea que, gracias a todos.